Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este espacio en que traemos lo más interesante dentro del mundo del arte y del entretenimiento. Gracias por todas las suscripciones que hemos tenido en los últimos tiempos, y si usted todavía no se suscribió, hágalo, porque entonces así inmediatamente de subir uno de los videos, usted lo recibe en su YouTube, en su sitio que es el canal nuestro, Jorgelina Lagos de YouTube. Y hoy vamos a hablar de un tema que me pareció sumamente interesante cuando me puse a pensar de qué podemos hablar. Por supuesto que lo pienso permanentemente, estoy al tanto de lo que sucede y de lo que ha sucedido en este mundo tan especial del arte. Y se me ocurrió hablar o hacer una enumeración de la literatura amorosa. Pero más que de literatura amorosa, hoy quiero hablar de literatura erótica, porque el ser humano siempre se ha preocupado por el amor, por el sexo, por sobre todas las cosas, y además ha tratado de definir de alguna manera cuál era o cómo, no quiero hablar mal, cómo era la mejor manera para conseguir el placer amoroso en las distintas épocas o etapas de la humanidad. Todo esto registrado dentro de la literatura. Estoy hablando de eso, no de lo que se hizo hace 3000 años. Estoy hablando de lo que se registró o lo que se escribió o lo que se de manera perenne ha quedado en los anales de la literatura de muchos tiempos, para que sepamos, o para que el ser humano sepa, cómo hacer las cosas lo mejor posible dentro de ese ámbito. Y haciendo una investigación un tanto a grosso modo sobre lo que los hombres, los seres humanos, han venido escribiendo, tantos hombres como mujeres, sobre el sexo y sobre la mejor forma de emplear las técnicas que se usaban en cada momento para conseguir el mayor placer, el mayor gozo, etcétera, etcétera. Lo tenemos en primer término al poeta romano Ovidio, que en el año 43 a.C. escribió El arte de amar. El arte de amar es una aproximación a lo que en ese momento se venía haciendo en materia erótica. Hay una película, porque muchos de estos temas, o de estos libros, o de estas recopilaciones, han sido llevadas al cine, muchísimas veces. Y hay una película del año 1980 y pico, hecha en Francia, que trata el tema del arte de amar de Ovidio. Bueno, pasamos a inmediatamente otro autor en otras latitudes, y tenemos el famoso Kama Sutra. El Kama Sutra es una serie de posiciones que un hindú en su momento pergeñó y escribió para que los jóvenes y los no tan jóvenes sacaran el mayor provecho de las posturas o de las posiciones para hacer el amor. Lo voy a decir de manera más elegante, pero usted ya sabe muy bien que todo esto es copular, hablando lisa y llanamente. El Kama Sutra, que es muy interesante, porque uno ve cómo los pueblos en general, pueblos incluso con una cultura avanzada, se han referido al tema del sexo de una manera muy amplia, muy a veces candorosa, a veces pícara, con mucha mentalidad libre,
Y eso es lo que pasa en el Kama Sutra o con el Kama Sutra. La autora india, que ahora ya reside en los Estados Unidos desde hace tiempo, Mira Nair, hizo una recreación un tanto naif del Kama Sutra en el año 1997. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Todo esto fue editado en el siglo IV después de Cristo, en este siglo, en esta etapa que está viviendo la humanidad. Otro libro que realmente ha sido maravilloso, no solamente porque habla de las relaciones eróticas, sino que habla de una suerte de amor profundo que una mujer tuvo o pergeñó para seguir viviendo, pero al mismo tiempo se enamoró del hombre a quien le estaba dedicando esas fábulas, esos cuentos, esas narraciones. Y me estoy refiriendo a Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches es una historia primero de prevención por lo que podía suceder. Usted sabe que la Sherezade, la muchacha protagonista de Las Mil y Una Noches, tenía que contarle todas las noches una fábula o un cuento diferente al sultán Harun al-Rashid para que él no la matara al día siguiente, porque había habido una circunstancia de familia que él había dicho que se iba a vengar. Pero, viéndola tan hermosa, tan conquistadora, tan seductora, se le ocurrió otra cosa y le propuso que todas las noches le contara un cuento nuevo. Y así, ad infinitum, Sherezade sacó ases de la manga y después se tradujo en forma literaria como Las Mil y Una Noches, tal como se lo conoce. Hay una película que tiene que ver con Las Mil y Una Noches, del año 2000 y pico, con Alan Bates en el rol protagónico y Rufus Sewell, un actor inglés que en este momento está muy de moda porque ha hecho una suerte de semidocumental sobre el príncipe Andrés, pero claro, en el año 2000 tenía 24 años menos, entonces quizá usted no lo ubica, pero fue una buena recreación de Las Mil y Una Noches, un tanto cándida quizá, porque hasta ahora nadie se ha atrevido a tomar esa gran cantidad de cuentos, de la cual usted sabe que han salido otros cuentos individualmente que han trascendido el mundo de Las Mil y Una Noches. Y bueno, como Alibaba y los 40 ladrones, por ejemplo, uno de ellos. Bien, dejamos Las Mil y Una Noches y que tiene autor anónimo y pasamos a el Decamerón de Boccaccio, que fue tomado por Pier Paolo Pasolini para hacer una de sus producciones cinematográficas. Y el Decamerón es una historia que tiene que ver con la Edad Media, con todas las circunstancias que rodeaban a los habitantes pueblerinos del momento, que tenían que enfrentarse con guerras, con persecuciones, muchas veces con pestes que asolaban a esos pueblos. Pero a pesar de todo eso, en medio de todo eso, el tema del erotismo seguía prevaleciendo, como no podía ser de otra manera. Después tenemos ya en plena edad medieval el libro del buen amor del arcipreste de Ita, que si usted ha ido a un colegio hace unos 10 o 20 años, no sé si ahora se sigue leyendo, pero antes nos hacían leer el libro del buen amor del arcipreste de Ita. Por lo menos a mí, en mi generación,
No sé si lo leí completo, pero sí teníamos que saber de qué se trataba. Y era toda una puesta en libros o en palabras, todo lo que sucedía en ese momento en materia erótica, en la Edad Media. Bien, después hay un famoso autor francés de nombre Rabelais que escribió una sátira que se llamó Gargantúa y Pantagruel, donde dos enormes personajes, casi monstruos, hacen una recopilación o van contando situaciones un tanto divertidas, una farsa sobre cómo se vivía el erotismo en esa época, cuando él escribió. Gargantúa y Pantagruel, que es un clásico de la literatura francesa del siglo XVI. Quería mirar la fecha en que fue más o menos escrita. Después hay una versión de una muchacha alegre, que fue recopilada por John Gallard y que se llamó Fanny Hill. Fanny Hill fue llevada en varias oportunidades al cine porque es un personaje femenino muy atrapante, porque además tiene sus cosas que tiene que ver con el erotismo, y todo eso sigue manteniéndose dentro del interés del público. Fanny Hill. Permiso. Después seguimos con, después de Fanny Hill. Sí, el Marqués de Sade. El Marqués de Sade, que fue un personaje de la corte francesa y que en su momento recopiló, no escribió literatura al respecto, sino que hizo algunas recopilaciones sobre circunstancias eróticas en pleno siglo XVIII, cuando él vivió. El Marqués de Sade ha dado pie a esa forma de hacer el amor o esa perversión del amor que es el sadismo. A partir de ahí empezó a usarse la palabra sadismo, que él había... él no la había armado ni pergeñado, simplemente se dedujo que él, con las actitudes que tenía haciendo el amor o copulando, llegaba al sadismo. Hay un personaje que se llamó Sacher Masoch, de donde salió la palabra masoquismo, que escribió un libro muy interesante que se llama La Venus de las Pieles, que fue llevada al cine por Polanski hace algunos años. La Venus de las Pieles, una muchacha que se vende por dinero. Y también quiero recordar que hay una película muy excepcional que se llamó Quills o Plumas, la pluma con la cual se escribía antes, la pluma de ave con la cual se escribía en su momento. Quills fue una reproducción de lo que vivió aparentemente el señor Sacher Masoch cuando estuvo internado en un asilo en Francia y se enamora de una muchacha interpretada por Kate Winslet. Él es Geoffrey Rush. Fue una película muy importante en su momento y es la primera vez que se tocó el tema de Sacher Masoch en el cine. Bien, vayamos a otro de los grandes o de las grandes obras literarias sobre el erotismo, El amante de Lady Chatterley, que escribió D.H. Lawrence en 1928 y de la cual se han hecho innumerable cantidad
de producciones cinematográficas y televisivas. Siempre interesa este tema y además está muy bien tratado. Lawrence lo hizo de una manera magistral, entonces ha sido llevado al cine en varias oportunidades. Más allá de que todo eso se mezcla también, el erotismo se mezcla con el amor. Y bueno, no siempre hay público para todo eso. Otro de los autores que se las trajo en materia de literatura erótica fue Henry Miller. Henry Miller escribió Trópico de Cáncer en la década del 30 y Trópico de Capricornio en 1938. Henry Miller estuvo en su momento dentro de un índice en los Estados Unidos y los libros de él no se podían comercializar. Tan audaz y atrevido fue el autor. Pero ahora se ha levantado esa prohibición y usted puede acceder a los libros de Henry Miller. Yo no he leído nada de él, pero tengo conocimiento de que fue bastante veraz en sus novelas, en las novelas que tenían como tema el sexo como primer tema. Después, inmediatamente surgió una muchacha que se llamó Anne Nin o Anais Nin, que escribió de una manera muy libre toda su vida amorosa sexual a través de los diarios. Conocemos la actividad de Anais Nin o de Anne Nin a través de sus diarios. Y fíjese usted que ella también tuvo amores con Henry Miller, del cual acabo de hablar, y además formaron un triángulo amoroso con la esposa de Henry Miller y Anne Nin. Bueno, Anne Nin fue y sigue siendo una referente muy interesante de cómo se vivió la vida amorosa o erótica a comienzos del siglo XX. Después llegó ese gran libro que se llama Lolita de Nabokov, que tuvo una versión cinematográfica con James Mason en 1955 y hace algún tiempo, hará unos 10 o 12 años, se hizo otra versión de Lolita con Jeremy Irons. Nada que ver con la primera. La primera con James Mason y con Peter Sellers fue antológica. Y quizá no se atrevió Stanley Kubrick, el autor, el director, a plantearla, porque en esa época todavía había censura en Estados Unidos. No se atrevió a plantearla como Nabokov la escribió en su momento. Es la historia de un hombre mayor que se enamora de una adolescente, virgen ella, y bueno, en ese momento todavía no se permitía que una chiquilla de 12 o 13 años estuviera con un hombre mayor. Y ahora también, en este momento, hemos vuelto a esas andadas de censurar muchas cosas en el ámbito de lo erótico, por ejemplo. Una película o una obra que se llevó al cine en varias oportunidades con Silvia Cristel, se llamó Emanuel, y Las aventuras de Manuel, que creo que hubo 2 o 3 producciones. Era una muchacha que también tenía su vida libremente erótica y bueno, al público le gustaba muchísimo todo eso. Llegó Marguerite Duras un tiempo después con su amante, El amante, que fue llevada al cine y que fue una versión cinematográfica bastante desvaída de un tema bastante realista que Marguerite Duras escribiera en su momento. Después llegó Almudena Grandes en la década del 90 con Las edades de Lulú, un libro muy erótico, muy bien escrito. Almudena Grandes fue una de las grandes plumas de los últimos años de la literatura española.
y se atrevió a hacer un libro muy erótico, muy sensual, encantador por cierto. Las edades de Lulú fue llevada al cine, después por Vigas Luna, y quiero recordar que Vigas Luna, si bien no ha escrito sobre erotismo, hizo una película muy erótica. Una se llamó Las edades de Lulú y la otra se llamó Jamón Jamón. Y La teta y la luna, que derrapó bastante, no tenían la fuerza que tuvieron las otras dos. Y para terminar esta recopilación o este recorrido por la literatura erótica, quiero recordar que en los últimos tiempos, después de Las sombras de Grey, ha habido o hay una avalancha de literatura erótica en las librerías del mundo. Digo en las librerías del mundo por decir en los distintos países. Libros que se traducen permanentemente y que se venden como pan caliente y que salen al mercado y que van al cine y se hacen películas. A mí personalmente no me interesan porque les falta un poco de... A ver, se hacen como quien hace una industria de la literatura erótica. Entonces ya pierden sabor. No he visto Las 50 sombras de Grey, no las he leído tampoco, me resisto porque sé que no tienen una gran calidad ni profundidad, más bien son superficiales. Pero bueno, existen y se venden. Y la gente, las mujeres jóvenes sobre todo, son las grandes consumidoras de estas películas que tienen que ver con este puntapié que se dio en los últimos años con Las 50 sombras de Grey. Bien, señores, esto ha sido todo por hoy. Recuerde, suscríbase, nos despedimos hasta dentro de pocos días y bueno, espero que haya sido de su agrado y que hayamos refrescado de alguna manera todo lo que ha significado y significa el sexo en la vida del ser humano. Chao, hasta siempre, un beso grande para todos.